Buenas tardes o buenos días, depende del país desde el cual nos estén escuchando. Empecemos por presentarnos. Mi nombre es Mario Díaz, actualmente presidente de la Comisión de Educación de AIC, y quien me acompaña es Mariela Suelisich, en la cual hemos armado esta charla que está hoy. Ambos somos docentes, ambos somos contadores, ambos tenemos una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, y ambos hace más de 15 años que estamos con este tema de la educación virtual o educación mediada por tecnología. ¿Cómo surgió la idea de esta charla? Como ustedes saben, AIC realiza en forma periódica charlas cibernéticas donde está abierta la participación de los colegas de América. La semana pasada, en un WhatsApp que tenemos de la Comisión de Educación, alguien planteó, Beatriz Maza de Argentina, que ante esta situación que se venía de cierre de cursos, no todos estaban preparados cómo iban a solucionar y enfrentar este problema. En ese intercambio lo que constatamos es que había gente que estaba bastante preparada para esta situación y había otras personas o otras universidades que estaban un poco más lejanas. Entonces surgió la idea, y así lo planteamos, de hacer esta charla cibernética que, parafraseando a García Márquez, dijimos de llamarla la docencia en tiempos de COVID-19. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver nosotros acá? Podemos estar largas horas discutiendo las distintas teorías, los distintos autores, las distintas modalidades, pero este no es el momento. Vamos a transmitir lo que es nuestro fundamento teórico por un lado, pero más que nada nuestra experiencia práctica a lo largo de varios cursos, de manera a dar alguna herramienta a nuestros colegas para que puedan empezar a trabajar ya. Y ese ya va porque tenemos el problema de la urgencia y lo imprevisto. No podemos optar y pensar en mucho, digo, tenemos que actuar ya. Lo primero que tenemos que dejar bien claro es que estamos hablando de el traspaso de un curso presencial a uno virtual. No es que estemos desarrollando un curso virtual. Los cursos virtuales llevan meses de preparación. Y en esto quizás tengamos que responder en pocos días, en pocas semanas. Uno de los problemas que nos vamos a enfrentar es que hay deficiencias en las bases de los datos actualizadas. Hay muchos estudiantes que están comenzando recién ahora sus cursos universitarios. Los alumnos de primero quizás no hayan ni participado en ninguna actividad presencial en la universidad. Eso hace que quizás los datos no estén actualizados. Cambiaron los correos. Muchas universidades lo que hacen es tener un correo con un dominio propio de la universidad y tratar de que los alumnos utilicen ese, pero en la realidad nos dice que los estudiantes no lo hacen. Es fundamental entonces la actualización de los datos de todos estudiantes y también de los docentes, porque en esta etapa la comunicación virtual es esencial. Otro de los problemas que podemos tener es que no todos disponen de una calidad de conexión de Internet o de un costo que sea relativamente accesible. En algunos lugares está saturado, en algunos lugares solo se dispone en determinados momentos del día. Todo este aislamiento social que nos recomiendan y en algunos casos nos obligan, lleva a que posiblemente tengamos una hipersaturación de la red. Muchas veces estamos tratando de hacer alguna comunicación, esperemos que no nos pase en este caso, y se nos cuelga internet o empieza a tener problemas de deficiencia en la comunicación. No todas las facultades tienen igual equipamiento, igual infraestructura, igual disposición de recursos humanos, y ni hablar lo que puede ser la disponibilidad de equipamiento de los docentes. Entramos en un problema económico, tenemos licencias por un lado, demandas presupuestales o restricciones presupuestales por el otro, pero también tenemos algunos programas o algunas bases que son de libre acceso, open source. No todos, docentes y estudiantes, tenemos la misma destreza tecnológica. Y ahí surge aquello de nativos versus inmigrantes digitales. Pero esa destreza va mucho más allá de lo que es esta definición. Un gran desafío que tenemos por delante es la instrumentación de modelos de evaluación. Estamos quizás bastante acostumbrados a una prueba presencial, a algunas participaciones en clase, a alguna presentación de los estudiantes. Esto cambia cuando estamos desarrollándolo en un ambiente virtual. Y otro detalle no menor es la coexistencia de tecnófonos, tecnófilos y tecnólatras coexistiendo, interactuando y compartiendo espacios sin lugar a dudas. Para eso es necesario trabajo en equipo. Algo así como hicimos con Mariela, que estamos los dos, nos repartimos un poco esta presentación, cada uno hablando de una parte en particular y cada uno con roles de repente un poco diferentes. Y esos roles son los que tenemos que tener en cuenta cuando armamos un equipo docente. Tenemos que dejar de lado a veces lo que es nuestra preferencia
y dejar de lado, y disculpen que sea la palabra, egoísmos personales. Tenemos que trabajar en equipo. Hay 4 funciones o 4 roles que serían los ideales. El académico, el experto en el contenido de la materia, el contenidista, que es quien realiza los materiales de acuerdo a los contenidos fijados por el docente, el administrativo, que realiza las tareas de coordinación entre los alumnos y los docentes, y el tutor en línea, que es quien acompaña al alumno en su aprendizaje. Competencias académicas, pedagógicas, organizativas, sociales y orientadoras tenemos que tener todo, pero básicamente también son esenciales ciertas competencias comunicacionales. Esta distribución ideal no siempre se da. De repente va a haber docentes que van a cumplir más de una función, pero la idea también es no sobrecargar el trabajo en 1 o 2 docentes de una cátedra. Si miramos hacia el otro lado, ¿cómo están nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que reciben nuestros estudiantes? Quizá nuestros estudiantes sepan menos de tecnología de lo que se piensa, incluso siendo nativos digitales. Nuestros alumnos serán muy hábiles en redes sociales, pero a veces les cuesta utilizar. A ver, ¿quién no ha tenido alumnos en clase que tienen un listado en Excel y suman con el celular? Porque a veces no saben que hay una fórmula de suma en Excel. No todos quizás tengan acceso a Internet sencillo. Puede haber gente que acceda del teléfono, gente que pueda tener paquetes de datos limitados, o gente que debe priorizar esa limitación en el uso del Internet para determinadas emergencias. No todos quizás cuenten con un PC, quizás no tengan Internet de alta velocidad, quizás no dispongan de una impresora, un escáner o una cámara, y que en este momento no dispongan de los recursos suficientes como para poder adquirirlas. Posiblemente deban compartir sus computadoras y conexión con otros miembros de la familia, y más en estos casos que muchos están realizando el trabajo desde su casa. De esta manera, disponen de menos tiempo para realizar sus trabajos o por sus actividades solicitadas por el docente. Lamentablemente, y ojalá que así no sea, algunos se enfermarán o tendrán que cuidar a otra persona cercana que esté enferma. O puedan tener a cargo niños, hermanos, sobrinos, vecinitos, que los padres están trabajando y ellos al no tener escuela o el colegio no tengan alguien que los acompañe. El aislamiento social también puede causar o agudizar problemas, la ansiedad, la depresión, incluso hasta las agresiones de violencia doméstica. Pueden ver reducidos sus ingresos o de la familia, o incluso perder sus trabajos. Eso hace que lleguen a estar ansiosos o muy cansados, por lo cual tenemos que escucharlos cuando nos piden ayuda. Puede ser muy importante la clase para ellos, pero puede no ser una prioridad en este momento. Por lo tanto, no lo debemos tomar como algo personal. Tenemos una matriz de lo que son las situaciones de educación virtual y no virtual y de educación presencial y a distancia. Hay muchas alternativas. Hay muchos casos en que decimos, sí, tenemos clases mediadas por tecnología, pero esa tecnología, lo único que está haciendo es ser repositorio de documentos. Y no es esa la intención, ni es eso el objetivo. Nosotros nos vamos a centrar en dos grandes capítulos. Por supuesto, educación virtual, emulando lo que es la educación presencial o lo que es la educación a distancia. Y por eso vamos a hablar de comunicación sincrónica o modelos o paradigmas educativos de comunicación asincrónica. Sincrónica es esta que estamos haciendo nosotros ahora, en la cual a través de una plataforma estamos brindando una videoconferencia en tiempo real que exige que ustedes estén conectados ahora si quieren escucharnos. Esta misma presentación quedará grabada en un video y ese video podrá ser consultado cuantas veces quieran. Y ahí estamos hablando de comunicación asincrónica. Disponemos de materiales, pero no necesariamente tenemos que estar todos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Hamlet nos decía que podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito. Si bien lo dijo en otro contexto, creo que es de muchísima aplicación a lo que está sucediendo hoy. Algunos con aislamiento social voluntario y otros con un confinamiento obligatorio, estamos en una cajita de nuez que puede ser nuestra casa, nuestro hogar. Pero disponemos de un espacio infinito, ese espacio infinito está dado por la red de redes, por Internet, que por supuesto nos permite acceder, entre otras cosas, a la biblioteca más grande que existe desde todos los tiempos. Y esa biblioteca tan grande que tenemos en Internet, ese espacio infinito, hace también que nosotros tengamos nuestras galaxias. ¿Y nuestra galaxia cuál es? Es nuestro entorno virtual de aprendizaje, nuestro personal entorno virtual de aprendizaje, donde cada uno puede tener preferencias para distintas herramientas. Hay quienes se comunican por Instagram, quienes se comunican
por WhatsApp, quienes se comunican por TikTok, y así podemos encontrar para cada una de las cosas que queremos hacer varias alternativas. Es decir, es ese conjunto de herramientas, fuentes de información y conexiones que cada persona utiliza en la forma que quiera. Y si esto no nos alcanza, tenemos a San Google que siempre nos va a dar respuesta a todas nuestras dudas. Lo que no tenemos en Google difícilmente lo podemos encontrar en forma de fácil acceso. Nosotros, para romper esa cáscara de nuez, vamos a hablar de 3 cascanueces: de las plataformas educativas, de webinar o plataformas de videoconferencias y comunicación, y el escritorio remoto. Cada una con distintos objetivos. ¿En cuál nos vamos a centrar? Más que nada en aquellas que son de acceso gratuito, que son open source. Más que nada en aquellas que sean de fácil uso y de uso muy extendido, de manera de poder consultar con gente que ya lo estaba usando con anterioridad las dudas o los problemas que se nos puedan resultar. Para eso vamos a empezar por las plataformas educativas. Plataformas educativas que tenemos muchísimas, libres y pagas. Hay 2 o 3 o 4 que son las más extendidas. Hoy por hoy, en ese sentido, y de open source, podemos decir que Moodle es una de las más extendidas, si no es la más extendida. Dicen que tiene más de 65 millones de usuarios. Y la otra es Chamilo, que es bastante similar, tiene cosas en común y cosas diferentes. Nosotros no vamos a analizar las plataformas y decir cuál es mejor o peor. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar una o dos como modelo y decir cómo podemos utilizar esas herramientas para nuestros cursos a distancia. ¿Qué deberían tener las plataformas para los alumnos? Que sea fácil de acceder, que podamos movernos en ellas con pocos clics, de manera de no hacerla pesada ni tediosa, y que nos dé la posibilidad de interactuar con compañeros y con docentes para plantearle consultas. Este tema de aislamiento social puede ser muy notorio a veces en lo que son las plataformas educativas. Por eso, por ejemplo, es importante que tengamos una foto nuestra actual, no la foto de la mascota ni la foto de nuestra camiseta preferida del club deportivo, sino nuestra foto. Es una forma de socializarnos, porque es uno de los problemas que tienen las plataformas, la falta de contacto personal. Para los docentes tiene que ser sencilla, para subir materiales, clases, actividades de programación, tiene que ser bastante intuitiva. Nos tiene que permitir tanto importar como exportar actividades de otro software, que algunos ejemplos vamos a ver también un poco más adelante. Permitir la comunicación individual o grupal, entre compañeros, entre docentes y estudiantes, tanto entre docentes y tanto entre estudiantes. Fundamental, porque no lo podemos ver en forma presencial, que nos permita hacer un seguimiento de las actividades de cada alumno que favorezca la evaluación y la calificación. Y otro tema es la administración y gestión. Tenemos que pensar que va a haber expansión de alumnos y cursos. Empezamos con el primer semestre, quizás después tengamos que seguir extendiéndolo. Tiene que ser fácil para gestionar altas y bajas de los alumnos y restricciones de acceso. Y tiene que ser fácil de solucionar los problemas tecnológicos y administrativos que puedan surgir. No me funciona, no puedo entrar, me perdí la clave, no me acuerdo cómo entrar, no sé dónde puedo participar, cómo me tengo que inscribir y demás. Esto es lo que deberíamos esperar en cualquier plataforma que nosotros querramos utilizar que tenga a nuestra disposición. En cuanto a Moodle, Moodle tiene acceso libre, y ese acceso libre puede ser que instalemos nosotros ese software en nuestro servidor propio. Eso a veces tiene un problema de capacidad, depende de la capacidad del servidor en cada facultad, para ver qué es lo que podemos hacer con ellos. O si no, lo que podemos hacer es un hosting o un hospedaje en un servicio de tal magnitud. Eso tiene un costo. No tiene costo la plataforma, tiene el costo el alojamiento. También lo podemos ejecutar en la nube de Moodle. Este caso sí tiene un costo, y que lo vamos a ver ahora en la transparencia siguiente, o si no, poder recurrir a la ayuda de un partner, que no en todos los países hay un partner adecuado a nuestras necesidades. Esto es una copia de la página de Moodle, ustedes pueden ingresar a ella, y ahí van a ver las distintas opciones y los distintos precios. Precios, lo vuelvo a reiterar, no de la plataforma, precios de alojar la plataforma de nuestros cursos en la nube de Moodle. Una acotación, los precios están en dólares australianos y son precios anuales. No pusimos dólares americanos porque depende de la cotización de cada país. Por ejemplo, en la opción E, que son $1.000 australianos por año, en el caso de Uruguay
serían $615 aproximadamente. Otra cosa que interesa también y se utiliza bastante, nosotros estamos utilizando ahora, es la videoconferencia educativa. Hay distintas alternativas de videoconferencias educativas, todas las que están acá son gratuitas. ¿Cuáles son los problemas? Que a veces limitan la cantidad de participantes, algunas no disponen de escritorio compartible, otras no permiten el chateo, otras permiten el chateo, pero no podemos identificar quién está del otro lado. De todas estas plataformas que tienen por acá, la que estamos usando nosotros ahora es Zoom. Esta plataforma Zoom, que es una plataforma gratuita también, tiene algunas que son pagas, pero son de precios relativamente bajos, nos permite un montón de posibilidades. Como referencia, esta plataforma Zoom es de las compañías que hoy por hoy, en estas jornadas tan negativas para los que son las bolsas del mundo, una de las únicas dos han visto subir y en forma muy pronunciada su valor de acciones. Una ha sido Zoom, precisamente, y la otra ha sido Netflix, por razones obvias. ¿Qué es lo que sucede con esta plataforma? Acá tienen las cotizaciones. Esto, vuelvo a decir, es una copia de lo que es la pantalla de Zoom. Tienen una opción gratuita, que es la primera columna, y después tienen opciones que son pagas, que ven que son de alrededor de $20 por mes con determinadas características. Vuelvo a decir, ustedes usen la que quieran, pero entren y traten de aplicarla ahí. Y hay un software especial de Zoom para la educación que son precios mucho más accesibles que los que vimos en la pantalla anterior. ¿Para qué lo podemos usar esto? Videoconferencias, como estamos haciendo nosotros ahora. Y les voy a mencionar dos ejemplos de dos compañeros de la Comisión de Educación que están en esta videoconferencia. Una es Carlos Castro, de Costa Rica, que lo que nos mostraba hace poco, que lo que él hizo tenía que tomarle la prueba final de una tesis a un grupo de estudiantes y lo hizo mediante esta herramienta. Antes a veces se hacía por Skype, ahora lo está haciendo por esta herramienta. Él de un lado, los estudiantes del otro, compartieron el escritorio, hicieron su presentación, hizo su pregunta de retroalimentación y solucionó un problema. Otro ejemplo, nos vamos de Centroamérica al sur, bien al sur, en Trelew, que es el caso de Gabriel Truco. Gabriel Truco, docente en Trelew, integrante también de la comisión, lo que hizo es grabarse la clase, supongamos como estamos haciendo nosotros ahora, y después lo subió en internet. Los estudiantes cuando querían iban y consultaban sin ningún tipo de problema. Estas son algunas de las alternativas que podemos tener. Lo que sí es importante que en estas circunstancias y en estos ambientes de incertidumbre, el límite es la creatividad de cada uno. Acá no tenemos tope, podemos hacer lo que se nos ocurra y lo que podamos hacer con las herramientas que tenemos. Pero no nos pongamos límites, no nos pongamos problemas. Seamos muy creativos, seamos muy flexibles también y seamos muy proactivos compartiendo con los demás. Escritorio remoto. Escritorio remoto quizás sea algo que no sea de mucha utilidad en algunos casos. La mayoría de los docentes y la mayoría de las facultades tienen todos sus respaldos en la nube, lo cual permite el acceso desde cualquier lado. En algunos otros casos lo tienen en servidores propios, no en la nube, pero nos permite acceder en forma remota. Y en algún otro caso, quizás tengamos algún programa, algún software, algún archivo que solamente está en un equipo en particular y no lo podemos consultar de otro lado. El escritorio remoto lo que nos permite es, a distancia, tanto de un celular como de otro equipo, acceder como si estuviéramos frente al equipo del cual estábamos hablando. Hay varios también, todos los que están acá son todos gratuitos. Los más utilizados hoy por hoy son el TeamViewer y el LineDice, que son bastante sencillos y bastante intuitivos y muy rápidos de poder instalar. ¿Cómo es un aula tradicional? En un aula tradicional estamos acostumbrados, con una puerta por la cual entramos, un reloj que nos marca la hora de finalización y de terminación, de comienzo y de finalización, dónde nos vamos a sentar como estudiantes, dónde nos vamos a ubicar como docentes, cómo va a estar contenida nuestra clase y dónde vamos a mirar la información. El pizarrón o la pantalla en el cual el docente proyecta sus PPT. Tendríamos que tratar de hacer un paralelismo entre esto y un ambiente virtual de aprendizaje. La puerta es la parte más intimidante, es el ingreso. Todos, cuando entramos por primera vez a un sistema o un software, entramos con miedo. Tenemos miedo de hacer algo que rompa, que corte y demás. Tenemos que ser muy claros como docentes, indicándoles las habilidades que necesitan los estudiantes para completar el curso. Cuáles son las capacidades tecnológicas mínimas que deben tener.
No se olviden que para entrar a clase el estudiante significa tratar sus necesidades individuales. Para eso es importante generar una ventana de tiempo para el acceso al curso, lo que muchas veces se llama la semana cero, donde el estudiante puede entrar, ver cómo van a estar los materiales, bajar algunos materiales, hacer algunas pruebas de cuestionarios, probar, intentar levantar algún archivo generado por el propio estudiante, conectarse por correo con los compañeros y con los docentes. Es decir, es una semana de prueba. Comunicar detalladamente los requerimientos técnicos son fundamentales. Estamos acostumbrados en el sílabus o sílabo en decir los contenidos de la materia, cómo vamos a calificar, cuál van a ser la bibliografía y demás. Todo eso tiene que estar también en la plataforma, pero aparte, cuáles son los requerimientos técnicos que vamos a demandarle a nuestros estudiantes. En todo momento, claridad, reglas de juego muy claras y muy precisas, en cuanto a contenidos, en cuanto a plazos, en cuanto a qué metodología es la que vamos a utilizar, cuáles van a ser los criterios de evaluación y también cuáles van a ser los criterios de calificación. ¿Cuál es el tiempo de clase? El tiempo de clase tiene que estar claramente definido en todos sus aspectos, cuándo empieza y cuándo termina. ¿Cuándo esperamos que ingresen los estudiantes? ¿Cuántas veces necesitarían entrar por día? ¿Necesitan entrar una vez por semana, más o menos? ¿Cómo vamos a tener evidencia de que los alumnos están participando? Todo eso tiene que ser comunicado en forma muy clara al estudiante, en todos los materiales enviados a los estudiantes, en las comunicaciones, en los llamados, en las informaciones generales. Tenemos que definir claramente las fechas y las formas de entrega. Y acá algunos comentarios. Una entrega en tiempo regular, es decir, en forma periódica los días martes, por ejemplo, a tal hora, nos ayuda a entrar en cierta rutina y no dejar para el final los trabajos y las actividades. Y para eso es fundamental el trabajo del tutor, el seguimiento, pinchar. Vamos a ver que tenemos informes que en la plataforma nos dice quién entró y quién entró. Y al que no entró podemos mandarle un correo en forma individual diciéndole, no has entrado, ¿qué te está sucediendo? ¿Tenés inconvenientes? ¿Precisás algo? Y esa es la parte fundamental en la socialización que tiene que tener el tutor y el resto de los docentes también. Algunos acostumbran a dejar el cierre para los domingos, para darle tiempo al estudiante sábado y domingo para que trabajen. La contra, ¿cuál podría ser? Que el docente no va a tener sábado y domingo para corregir las actividades del estudiante. Es una balanza en la cual tenemos que ir con aproximaciones sucesivas a llegar a una situación de equilibrio. ¿Cuáles van a ser las paredes de nuestro curso en línea? Y eso lo tiene que definir el docente. Podemos dividir para un mejor manejo del grupo, pequeños grupos más chicos de lo que es la clase general. Lo que sí tenemos que crear un espacio cómodo para que los estudiantes compartan y aprendan. Tenemos que tratar de socializar con ellos de alguna manera, no sobrecargarlos sobre tareas, hacerlo con actividades que sean dinámicas y que les despierten el interés. Por supuesto, tiene que haber privacidad en el acceso, para lo cual las contraseñas son fundamentales y tenemos que tratar que el estudiante no comparta su contraseña, porque la contraseña es el que registra la actividad del estudiante. Entonces, si yo le doy la contraseña a un compañero, lo que haga él va a quedar en mis calificaciones. Tenemos que ayudar a los estudiantes a conocer y a desarrollar un ambiente de confianza entre sí y con los docentes. Tienen que creer en el sistema. Una implementación así a prepotencia, como puede ser en estos casos, genera cierta desconfianza que tenemos que tratar de subsanar. Una vez más, indiquemos qué recursos se requieren y cuáles son aquellos recursos que son obligatorios y aquellos recursos que le vamos a dar para que los que quieran es ampliar su información y que puedan tener información adicional. Y tenemos que tratar de encaminar e inducir a los participantes que tomen aquel estilo de enseñanza que más se adecue a su forma de ser y sus necesidades. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo se sentarán los estudiantes? ¿Cómo nos van a escuchar? ¿Cómo van a tratar de apropiarse de nuestra instrucción? ¿Necesitan más lecturas en línea? ¿Cómo imprimirán los materiales? ¿Saben que necesitan una impresora? ¿Saben que quizás utilicemos multimedia, audio o video? ¿Y tienen el software necesario para ver los videos? ¿Tienen un hardware que soporte este tipo de software? Debemos tratar de facilitar que todos los estudiantes participen. Quizás vamos a tener que dejar de lado el preciosismo del video y los gráficos y las imágenes, porque algunos estudiantes eso lo convierten en una plataforma pesada a la cual no puedan acceder. Sencillamente, simplicidad y facilidad de uso es lo que tenemos que tratar de buscar. Y en todo momento debemos indicarle a nuestros estudiantes cuáles son las diversas partes del curso
con una documentación suficiente y entendible. También es importante observar las reglas de etiqueta. Hay ciertas reglas de etiqueta, y en esto ha trabajado mucho en lo que es presencial, por ejemplo, la programación neurolingüística, pero también en estos ambientes tenemos esa necesidad de observar ciertas reglas. Por ejemplo, el docente ni el estudiante deberían escribir con mayúscula, porque la mayúscula en Internet parece como que nos estuvieran gritando. Así que es importante tener ese tipo de cosas en consideración. Tengan en cuenta que no nos vemos. Entonces, algunos docentes que quizás sean muy bromistas, a veces hasta un poco sarcásticos en clases presenciales, eso acá no lo pueden hacer. Porque algo que quiere decir una broma, tanto del docente como del estudiante, quien está del otro lado quizás no lo interprete así. Y eso genera situaciones bastante incómodas muchas veces. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje? Tanto en una clase virtual como en una clase presencial, vamos a pasar por 5 estadios. La lectura de un libro de texto y otros materiales, que preferentemente sería que fuera al principio, antes de la clase, eso también es una clase presencial. Escuchar la lección o la clase magistral que nos da el docente, las discusiones en el aula, escribir, tomamos apuntes, tareas. Hoy muchas veces el profesor escribe en el pizarrón y lo que hacemos es tomar una foto con el celular. Hablar, preguntar, discutir entre pares, discutir con los docentes y la evaluación. Proceso final de todo este proceso de aprendizaje en el cual podemos tener nuestra autoevaluación, nuestra heteroevaluación, nuestra coevaluación y cualquiera de ellas 3 enfocadas a lo que es la evaluación diagnóstica, la sumativa y la formativa. Esto es fundamental. Y estamos hablando de un proceso de aprendizaje que no deja de ser un proceso comunicacional. Y ese contacto que tenemos en un aprendizaje presencial a través de conferencias o clases magistrales, preguntas de un alumno en clase, preguntas en privado, intercambio y demás, tenemos su paralelismo también en los entornos virtuales de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que desarrollar nuestra creatividad, y ahí donde tenemos que trabajar en forma compartida, y ahí donde tenemos que volcar nuestras experiencias y pedir que nos cuenten las experiencias de los demás. Acá tenemos lo que es las distintas actividades y los distintos módulos que tiene la plataforma de Moodle. Abajo a la derecha, y esto cuando ustedes accedan a la presentación está linkeado, tienen un manual de Moodle para el profesor, donde les explica todas las herramientas que tiene la plataforma, para qué la pueden usar y para qué la pueden y cómo la pueden programar. Nosotros acá vamos a dar alguna idea de las distintas herramientas que tienen y en la que la podemos utilizar o dejar de utilizar. Para eso lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Módulos de comunicación, módulos de contenidos, módulos de actividades y módulos de revisión. Lo primero que nos aparece es el correo electrónico. Correo electrónico que, reitero, es fundamental que insistamos con nuestros alumnos y les expliquemos, en el caso de que no sea así, cómo cambiarlo. El correo electrónico que tiene que aparecer ahí es el que ellos utilizan en forma rutinaria. Es su correo electrónico. Aunque nos cuesta, tenemos que tratar de dejar de lado a veces que utilicen el correo electrónico de la universidad, porque generalmente ellos no lo utilizan. Acá a veces tenemos inconvenientes, que algunos software, algunos programas, algunas plataformas, solamente aceptan los correos electrónicos que vienen de determinado dominio, cosa que no pasa con Moodle, por lo cual es aconsejable que el estudiante tenga ahí. ¿Por qué? Todas las comunicaciones de la plataforma, hay materiales disponibles, tenemos que hacer una prueba, vamos a hacer un chat y demás, van a ir a ese correo electrónico. Si el correo electrónico no es el que usa el estudiante, tanto el estudiante como el docente, perdón, se van a perder las comunicaciones de la plataforma y del curso. Foro. Tenemos un foro de avisos que es obligatorio, es decir, obligatorio que nosotros no lo podemos eliminar. Está el módulo, no quiere decir que sea obligatorio que lo utilicemos, lo podemos tener en vacío, que es el tablón de anuncios o lo que es la pared o el muro de anuncios. ¿Qué podemos anunciar ahí? Porque eso les llega a todo el mundo y no es un foro en el cual yo me pueda desinscribir. Yo tengo que estar sí o no suscrito en forma obligatoria. No hay alternativa. ¿Qué puedo poner ahí? Aviso de inicios de curso, modificaciones de calendario y cualquier comunicación que quiero que le llegue a todo el mundo y le llegue a todo el mundo a través del correo electrónico que tiene registrado. Después tenemos otros foros de comunicación y trabajo, que Mariela más adelante le va a mostrar unos ejemplos de cómo nos dice la experiencia a lo largo de los tiempos que es mejor tratar de armarlo. Esos foros cumplen la doble función, comunicación, pero también pueden ser de trabajo.
escribir mensajes, responder a otros mensajes anteriores, comenzar hilos de conversación, y una cosa que tiene que es calificable. Si yo lo puedo calificar, yo lo puedo comentar y yo le puedo hacer la retroalimentación al estudiante. Sobre la izquierda de la pantalla ustedes ven que tienen distintas posibilidades. El debate sencillo, foro para uso general, foro de preguntas y respuestas. ¿En qué lo podemos utilizar? En la aclaración de dudas, en debates, generamos un punto de arranque para una discusión, trabajos en grupo, exposición de preguntas frecuentes o presentación de ideas o de trabajos. Estas son algunas de las ideas en las cuales podemos utilizar el foro. Muchas de ellas las hemos utilizado ambos a lo largo del tiempo, por lo tanto esa es la idea de esta charla, transmitir un poco esa experiencia. El chat permite mantener conversaciones en tiempo real. Nosotros ahora estamos hablando con ustedes y estamos viendo que la gente está escribiendo chat. Y eso traería un problema si nosotros quisiéramos responder el chat. Por eso el chat es para personas que están conectadas en forma simultánea, pero no es aconsejable para un número elevado de usuarios. Y cuando no digo que no es aconsejable para un número elevado de usuarios, estoy diciendo que no más de 5 a 10 personas como exceso. Es muy complicado, depende de los tiempos de respuesta. Podemos estar leyendo 7 u 8 contestaciones después, algo que me está preguntando alguien que tiene que ver con 15 respuestas anteriores. Por eso es poco recomendable su uso. Si lo llegaran a usar en una plataforma como esta que estamos usando nosotros, mientras un docente habla, otro docente tendría que encargarse de responder los chats a medida que van apareciendo. Les puedo asegurar que distrae mucho al que está hablando la aparición en los chats por ahí. Ejemplos de uso. Atención de tutorías. Son 3, 4, 5 alumnos los que están haciendo una tesis, podemos reunirnos con el docente e intercambiar. En ese ambiente para eso sí sirve. Un intercambio rápido de ideas en un grupo reducido. Alguna consulta que se quiera plantear y algún trabajo en equipo. Porque chat puede ser con docente, pero también lo pueden hacer solamente los estudiantes. Otro tema es la mensajería. La mensajería que es parecido al correo electrónico, pero más instantáneo. Permite mantener comunicación escrita entre usuarios y los mensajes se registran y después los podemos ver en forma posterior. Conversaciones privadas entre docente y estudiante, es un ejemplo de su uso. En este caso no es general, es reservado, es una conversación cara a cara. Mandar mensajes inmediatos a otro usuario que vemos que está conectado en la pantalla, nos ubicamos arriba de su nombre y le mandamos el mensaje en forma instantánea, o mandar un mismo mensaje a un grupo de personas por parte, en este caso, el único que lo puede hacer es el docente. Los contenidos, que esta es un poco la parte medular. Durante mucho tiempo las plataformas como Moodle han sido utilizadas como repositorios de documentación. Yo he visto casos de universidades o facultades, más que universidades, que lo han empleado en el 98% de los casos como repositorio de documentación. No tienen otro manejo de las posibilidades de herramientas que nos da la plataforma. En esos contenidos tenemos los recursos, que pueden ser archivos, que son recursos unitarios, es decir, un archivo solo que estamos subiendo. Pueden ser carpetas donde subimos un conjunto de archivos de cualquier tipo que pueden ser descargables como uno solo, generalmente en formato zipeado. La etiqueta, que sirve como un espaciador, que puede tener textos, puede tener imágenes, puede tener multimedia, es separar en la página de la plataforma Moodle distintos capítulos que tengamos por ahí. La página, que es un procesador de texto, yo en vez de escribir en Word, escribo directamente en este procesador de texto, que es muy similar, que me brinda la plataforma, y lo puedo hacer directamente. Este procesador de texto también, o este editor de texto, está en todas las actividades de Moodle. Yo todas las actividades de Moodle le puedo ponerle ese texto explicándole al estudiante la modalidad, la fecha y demás, como lo vamos a ver en un ratito. Podemos tener un enlace a cualquier página web externa, cualquiera sea ella, sin limitación. Podemos tener también lo que la plataforma llama libros. Esos libros son un conjunto de páginas que tienen un orden y una jerarquía con capítulos y subcapítulos, tal cual un libro. Y tenemos también algunos paquetes que podemos compartir o reutilizar en diferentes sistemas. Esto ya es un poco más avanzado, pero también es muy útil.
¿Qué podemos subir? Enlaces, imágenes, mapas conceptuales, videos propios o de la web. Es decir, yo puedo generar un video con un montón de plataformas, con YouTube, con Facebook, con cualquier cosa, y luego lo subo a la web. También puedo tomar un video de YouTube que hable de un tema de los que yo quiero ver con mis alumnos. Materiales preparados por cátedra, de cualquiera sea ello, una presentación PowerPoint, un archivo Word, un PDF, libros o parte de libros escaneados, clases transmitidas en vivo y grabadas, como podía ser esto como ejemplo. Estamos transmitiendo en vivo, pero al mismo tiempo estamos grabando. Cursos MOOC, cursos de libre disposición, que hay muchísimo en Internet. Myriad X, Coursera, Khan Academy, universidades que tienen disponible o a disposición de los usuarios muchas de estas herramientas. Y no nos olvidemos también de las charlas TED, que hay algunas que pueden ser útiles en algunas de las materias que se impartan en nuestra facultad. Cualquier tipo de archivo. Doc, PPT, PDF, Excel, tanto versiones anteriores como versiones actuales. Y para eso también tenemos en San Google programas convertidores. Yo tengo un archivo en PDF, lo puedo convertir en Word. Tengo un Excel, lo puedo convertir a PDF. Tengo un PDF y lo puedo convertir a Word. A Word, lo que quiera. También puedo hacer conversión con imágenes. Glosario. Permite crear un diccionario de términos asociados a la asignatura. Estas entradas pueden ser evaluadas y también podemos tener un enlace con cada una de las participaciones. Ejemplos de uso, glosarios de término. Podemos ver qué términos empleamos en clase y que el alumno diga, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, busca el material y compártelo con tu compañero. Vocabulario de términos técnicos, preguntas frecuentes, glosarios de estándares, listado de fórmulas. Es algo que en definitiva no deja de ser un diccionario compartido. La lección. Acá lo que nos permite es algo que puede ser bastante interesante. Es un poco la modalidad que la editorial McGraw-Hill hace en algunos de sus textos. Creamos una secuencia de páginas con contenido y al final de cada página podemos incluir una pregunta y en función de la respuesta reenviar al alumno a una o a otra página. Es decir, si contestó mal lo podemos reenviar a que relea lo que anteriormente leyó o que avance a una página siguiente. Esto nos permite crear un itinerario condicional con varias ramas y contenido interactivo. Este recurso es, en definitiva, un estudio autoguiado con uno o varios itinerarios. Un ejemplo de uso, un contenido de aprendizaje guiado con itinerario adaptativo, un ejercicio de repaso, un juego de preguntas aleatorias, un juego de búsquedas del tesoro. Podemos hacer un repaso de lo que nuestros estudiantes han visto, diciéndole una pregunta y llevándolos a las distintas partes. Después tenemos Wiki. ¿Qué es Wiki? Es ni más ni menos que un conjunto de páginas web creadas por un grupo de personas en forma colaborativa, pero que no necesita tener conocimiento del lenguaje HTML. Se pueden enlazar entre sí si son páginas individuales, que puede ser una wiki entonces conjunta o enlazada a distintas wikis individuales. Es evaluable, como todas o casi todas las actividades que tiene la página de Moodle, pero no en forma automática. Tiene que ser evaluada por el docente y la calificación puesta en el libro de calificaciones. Puede servirnos para trabajos en grupo, nos puede servir para puestas en común de apuntes, nos puede servir para una recopilación de información aportada por distintas personas de un mismo tema, o puede servirnos para hacer un informe común en el que alguien empiece y cada uno va agregando su aporte. Los paquetes SCORM son bastante sofisticados, aunque son de relativo fácil y sencillo uso. Tiene que ver el estándar de objetos de aprendizaje. Puede incluir páginas más de una, con textos, imágenes, ejercicios, cualquier otro elemento que funcione en un navegador web. Es importante destacar que la plataforma permite cargarlo, permite guardar los datos, pero no genera el contenido. El alumno accede, hace el recorrido según el itinerario deseado y puede obtener una calificación según el recorrido y las respuestas dadas, que también pasa al libro de calificaciones. Base de datos. A partir de un formulario diseñado por el docente, los alumnos van incorporando datos, que pueden ser, como lo reiteramos varias veces, imágenes, textos, ficheros y cualquier otro formato. Se pueden compartir y también ser evaluados por los compañeros. Esto acá
entramos ya en un proceso de coevaluación, es decir, evaluación por pares. ¿En qué lo podemos utilizar? En recoger un trabajo y hacer una galería con ellos para exponerlos, recopilación de enlaces, de URL, libros, revistas según un tema en particular, banco de datos sobre definición de distintos temas, banco de imágenes relacionados con el curso, espacio para compartir archivos, presentación de contenidos creados por los estudiantes, portafolio tipo electrónico para evaluación y elaboración de fichas. Módulo de actividades, y acá ya entramos en una parte fundamental de la plataforma, que es la que permite que los estudiantes realicen las actividades que trataremos de que sean lo más completas posible. Cuestionarios. Cuestionarios conjunto de preguntas con calificación automática. Fíjense que estoy diciendo calificación automática. Nosotros lo podemos definir de manera que cuando el estudiante responda, en forma automática se le asigne la calificación que el docente definió. Podemos crear diferentes tipos de preguntas. Podemos crear cuestionarios aleatorios a partir de una batería de preguntas que tengamos hecha al respecto del tema. Nos permite ordenar al azar las respuestas, de manera que, como ustedes ven ahora, que estamos juntos con Mariela enfrente también tiene un equipo, si entráramos los dos a hacer el cuestionario, nos van a tocar preguntas diferentes y nos van a tocar también respuestas en distinto orden en el caso de que una pregunta coincida. Eso, en cierta medida, nos da cierta seguridad, no absoluta, de que los estudiantes trabajan en forma individual. Podemos establecer límites de tiempo, vamos a hablar más adelante, Mariela le va a hablar un poco de los límites de tiempo. Le va a mostrar al estudiante un reloj para que vean cuánto tiempo les queda en cada pregunta y en general. Podemos definir múltiples intentos o un intento solo. El estudiante puede responder una sola vez o puede hacer más de un intento de respuesta, separados por el tiempo que nosotros definimos, sin separación, o podemos decir, te fue mal, respondé, después de repasar, volvé dentro de 3 horas o volvé mañana. Permite consultar resultados almacenados. Nos permite también penalizar respuestas incorrectas si es la modalidad que el docente tiene en las correcciones. Nos permite diferentes tipos de retroalimentación y comentarios. Le podemos decir al alumno en qué se equivocó, cómo poder solucionar y qué es lo que tendría que repasar como conocimientos. Nos permite un seguimiento con muchísima información a través de gráficas, estadísticas y seguimiento individual. ¿Cuáles son los ejemplos de uso que podemos tener? Pruebas de autoevaluación, ¿no? Por ejemplo, hay algunos docentes que antes de comenzar el curso lo que hacen es darle material de lectura para que lo lean antes de la clase y antes de empezar la clase tienen que responder ese cuestionario de autoevaluación, ver cuánto asimilé de lo que yo tenía que leer. Exámenes, más allá de una plataforma, muchas veces en cursos presenciales los exámenes se hacen con preguntas de múltiple opción, evaluación continua o aprendizaje adaptativo. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que nos permite este software? Opción múltiple con una o varias respuestas correctas, verdadero o falso, respuestas cortas, respuestas numéricas, respuestas calculadas. Estas respuestas calculadas, que son tanto simples como de opción múltiple, hacen que cada vez que un estudiante entra, como el docente define un grupo de variables, esas automáticamente se cambian en cada ingreso. Por lo tanto, yo no le puedo decir a un compañero, mirá que la pregunta que te dice cuál es la fórmula de, no sé, de la velocidad te da 8. No, porque a mí me dio 8, al otro va a ser 4, al otro va a ser 7, al otro va a ser otro número. Ensayo, que son textos cortos, emparejamiento entre preguntas a la cual podemos tener distintas opciones de respuestas, emparejamiento aleatorio que no nos desordena, respuestas anidadas, una respuesta correcta nos lleva a otra pregunta y una respuesta incorrecta también nos lleva a otra pregunta donde trata de profundizar en eso que se equivocó el estudiante, una descripción, que es un ensayito un poquito más largo, y seleccionar o completar palabras faltantes. ¿Cuáles son las formas de calificación? Automática. Automáticamente el sistema le asigna la calificación que corresponde, ya sea con una respuesta verdadero o falso, una respuesta de múltiple opción que tiene más de una respuesta correcta, lo que fuera. Eso lo definimos nosotros como docentes. Puede tener como excepción la posibilidad de una calificación manual o modificar una calificación automática con una calificación manual. Método de calificación. Y ahí podemos tener distintos casos. Si es un único intento, sin lugar a dudas, pero si son más de un intento, puede ser el primer intento
o puede ser el último intento, o puede ser una calificación más alta de todos los intentos que el estudiante realizó, o puede ser un promedio de las calificaciones que el estudiante realizó. Acá entra también un poco la aversión al riesgo que puede tener el estudiante, viendo si me juego a otra, capaz que me va mejor, pero si me va peor me baja el promedio. Y a veces es interesante. Muchos docentes tratan de no repetir siempre la misma forma de calificación. Para los distintos cuestionarios va asignando distintas posibilidades. Algunas recomendaciones para las pautas y para lo que son las preguntas de opción múltiple. Tenemos que tratar de realizar preguntas que evalúen la comprensión y el pensamiento crítico, no solo la memorización. ¿Ah? Tiene que ir más allá de que el estudiante memorice, porque el estudiante tiende a leo ahora y respondo el cuestionario enseguida que lo tengo fresquito. Tenemos que tratar que el estudiante sea capaz de explicar causa y efecto, evaluar situaciones o interpretar hechos. Por supuesto que eso depende de cada materia y de los contenidos respectivos, pero con un poco de imaginación y un poco de creatividad podemos conseguir buenos resultados. Tiene que ser una estructura sencilla en la oración y una redacción precisa. ¿No? Tiene que ser fácil de comprender. Recuerden que el tiempo es corto y el estudiante va a estar presionado por el tiempo de respuesta. Tenemos que tener cuidado con el uso de algunas palabras que quizás sean de uso coloquial o que se usan en determinados contextos. Vuelvo a decir, tiene que ser amplio, claro y sencillo para todos. Tenemos que tratar de poner la mayor cantidad de palabras o texto en el cuerpo de la pregunta y no en las opciones de respuesta. ¿Ah? Eso facilita que las respuestas sean menos confusas y más entendibles para el estudiante. Hagamos que todos los distractores sean creíbles. Las respuestas incorrectas deben ser completamente razonables. No pueden ser tan disparatadas una respuesta de que el estudiante las descarte de pleno. Tenemos que evitar pistas de que algún distractor sea evidentemente el que está mal, el incorrecto. Algo que tenemos que tratar de mantener, y no es sencillo, es homogeneidad en la extensión de las opciones. Tenemos que evitar que la longitud de la respuesta sea, para el estudiante, una pista hacia lo que es la respuesta correcta. Y tampoco seamos capciosos en el sentido de poner una respuesta larga para que el estudiante piense que esa es la que está bien y es la que está mal. Tenemos que tratar de tener cierta homogeneidad. Si no podemos tener cierta homogeneidad, por lo menos hagámoslas de a pares, 2 largas y 2 cortas. Evitemos en la redacción los dobles negativos. No redactemos, por ejemplo, cuál de los siguientes comentarios no sería indeseable en una situación de trabajo. El no sería y el indeseable es una doble negación. Eso trae confusión, trae problemas en la interpretación de la pregunta y por lo tanto puede conducir a errores en la respuesta. Tratemos siempre de definir un orden aleatorio de preguntas y de respuestas correctas. Tratemos de evitar de poner siempre la respuesta correcta en el mismo orden, en la misma letra o en el mismo número, que no sea siempre hacia la B, ni que siempre sea la 2, ni tal. Eso que a veces lo hacemos cuando lo hacemos en forma presencial para facilitar la corrección, no es lo adecuado en estos ambientes. Tenemos que evitar alguna tendencia que los alumnos en su interpretación y en su comentario con el resto de los compañeros puedan detectar. Un comentario que no está de más. Por supuesto que los estudiantes van a tratar de comunicarse por esta plataforma, pero sin lugar a duda van a utilizar otras herramientas. Van a tener un WhatsApp de la clase, van a tener un WhatsApp del grupo y demás. Y ahí, a lo cual generalmente no accedemos, es donde se discuten y se plantean todos los problemas que pueden tener. Tratemos de que eso lo hagan por medio de la plataforma. Número de opciones. Distintos estudios hablan de 3, de 4 y de 5. Generalmente se utilizan 4. Y en ese generalmente, que se utilizan 4, tenemos que hacerle saber al estudiante con claridad cuántas son las opciones que van a tener antes de que empiecen el cuestionario. Porque cuando empiezan el cuestionario ya no pueden dar marcha atrás. Y ahí se van a encontrar. Yo pensaba que era verdadero o falso y resulta que son 4 respuestas. Evitemos preguntas capciosas, que yo les decía hace un ratito. Tratemos de evitar confundir al estudiante. A veces hay algunos docentes que les gusta la trampita y los estudiantes buscan la trampita y a veces cosas que son evidentemente correctas, dice, es tan sencillo que no puede ser que está bien. Entonces contestan mal. Tenemos que tratar de evitar más de una forma de interpretación. Evitar en lo posible el todas las anteriores y el ninguna de las anteriores. El todas las anteriores lleva a que el estudiante adivine cuál tiene al sospechar de que hay una o dos respuestas que son correctas. Si les parece que hay 2 que son correctas,
Todas las anteriores va a ser su respuesta casi con seguridad. En ninguna no permite saber cuál sería la respuesta para el alumno. Si el alumno me pone ninguna, no me demuestra absolutamente nada. Pero si se equivoca en la respuesta, yo puedo ver por qué se equivocó y por dónde fue su decisión a contestar que esa era la correcta, y ahí es donde tenemos que ayudar. Tenemos que asegurar que las instrucciones en el encabezado del cuestionario, no en el encabezado de la pregunta, en el cuestionario general, esté claro en cuanto a momento, modalidad, tiempo, respuesta, y lo vamos a ver con Mariela en un ratito. Y por último, generar un grupo suficiente de preguntas, una batería amplia, que permita tomar la cantidad que definamos, 4, 5, 10, de una batería de 50 o de 100. Tenemos que ir agregando constantemente preguntas de manera que cada vez sea más difícil la posibilidad de que se repitan preguntas en un mismo cuestionario. Tarea. ¿Para qué se utiliza? Para recoger el trabajo de los estudiantes. Hay que fijar fechas de entrega. Tenemos que, por ejemplo, plantear un problema, un ejercicio, un caso de discusión, un pedido, un informe, para que el estudiante lo presente. Pueden subir formatos de cualquier tipo o pueden escribir directamente en el editor de Moodle. Y deben ser almacenados, se pueden almacenar para su posterior evaluación. En este cuestionario nosotros podemos añadir retroalimentación y podemos también hacer comentarios. Y por supuesto que se puede calificar. Todos los comentarios que realizamos en esta actividad les llegan en forma individual al estudiante. Ejemplos de uso: trabajos, entrega de ejercicios, memorias de práctica, soluciones, informes, etc. Taller. El taller es otro tipo similar a lo que era la tarea, pero tiene una característica. Acá permite que el trabajo, además de ser evaluado por el docente, sea evaluado por otros estudiantes. Es decir, permite la coevaluación y la heteroevaluación. Puede ser una coevaluación en la cual el docente tiene que establecer aspectos y rúbricas a ser considerados en el momento de la evaluación por sus pares o por el resto de los compañeros. Este taller se evalúa de dos maneras. Una, por el trabajo, por las evaluaciones que recibe tanto el docente como de los estudiantes. Y otra, por lo que es sus evaluaciones. Esas evaluaciones que él realiza al trabajo del resto de los estudiantes son calificadas de forma automática en función del grado de coincidencia con el resto de las calificaciones. Nosotros podemos tomar las calificaciones que salen en forma automática, o recuerden que dije hace un rato que podemos modificarlas en forma manual. Tiene 5 fases en la etapa de formación y de creación, y pueden ser también programadas por fechas o pueden ser controladas por docentes. Todas las actividades que tenemos en Moodle las podemos hacer hoy y decir que estén disponibles dentro de 10, 15 días, 20 días, con día, fecha y hora. Ejemplos de uso: evaluación de un proyecto entre compañeros. Por ejemplo, podemos utilizar esta plataforma para que un grupo de estudiantes haga una presentación en PPT de un informe que prepararon. Los estudiantes lo escuchan igual que el docente y lo pueden calificar. Un concurso, podemos hacer un concurso al mejor trabajo según valoración de los estudiantes. Eso despierta también un trabajo de equipo, por un lado. También forma el carácter del estudiante en lo que es la coevaluación y también va formando el carácter del estudiante como futuro profesional. También puede ser la evaluación de un trabajo mediante la utilización de una plantilla. Consulta. Esta consulta es una pregunta, una única pregunta con una lista de opciones de respuesta que el estudiante puede escoger una o más de una. ¿Para qué lo podemos utilizar? Una encuesta rápida. Muchachos, ¿qué le está pareciendo el curso? Bueno, malo, espantoso, sensacional. Puede ser también para decir, combinar el día y horario de un chat. ¿Les parece que el chat lo hagamos el miércoles a las 9, el miércoles a las 11, el miércoles a las 12? Puede ser para que se inscriban en una actividad. Alumnos que alumnos se quieren inscribir en el chat o en la videoconferencia tal día, y ellos ahí nos responden. También puede servir como una forma rápida de elaborar concursos o generar votaciones. La encuesta. La plataforma permite dos cosas. Una es una serie de encuestas predefinidas que sinceramente desde el punto de vista docente va a servir de muy poco porque tienen otro perfil. Pero sí le permite al docente realizar una serie de preguntas y analizar esas respuestas. Las preguntas en este caso son las mismas para que todos aquellos que entren las tengan igual. No se permite nada aleatorio. Acá son 12 preguntas y esas 12 preguntas son para todo el mundo igual.
Se puede configurar para que sean anónimas, es decir, yo puedo ver quién respondió la encuesta y puedo ver para quién no, mejor dicho, puedo ver quién la respondió y puedo no ver quién la respondió. Es totalmente anónimo. Admite seguridad, permite introducir etiquetas a lo largo de la encuesta para separar un cuestionario de otro, permite distintos tipos de preguntas, selección múltiple con o sin clasificación, es decir, con respuesta dada, respuesta de texto corta o larga, respuesta numérica, etcétera, distintas alternativas. Estas respuestas se pueden exportar a Excel para su análisis, hacemos todo lo que queremos, con base de datos, clasificaciones y demás, y también tiene gráficas que en algunos casos nos pueden ayudar. ¿En qué la podemos utilizar? Diagnósticos de conocimientos previos. Yo comienzo una asignatura, mis alumnos, ¿qué conocimientos previos tienen? Si estoy dando una asignatura de contabilidad, ¿saben lo que es un activo? ¿Saben lo que es un pasivo? ¿Me pueden definir lo que es una cuenta de caja? ¿Me pueden definir cómo hacer un asiento contable? Preguntas de cálculo numérico, las famosas, porcentaje sobre ventas, porcentaje sobre costos. Algunos datos demográficos y sociales del alumno, trabaja, no trabajo, hijo único, vivo lejos, vivo cerca, tengo PC, no tengo internet, etc. Eso es un diagnóstico importante para saber con qué nos vamos a encontrar y cómo vamos a poder trabajar con nuestros alumnos. Podemos realizar concursos, podemos generar en la presentación que hizo un alumno una serie de parámetros en los cuales ellos me pueden definir qué es lo que entendieron y vieron de esa presentación, opinión sobre el curso, absolutamente recomendable, lo vamos a ver un poco más adelante, la coevaluación entre estudiantes y docentes y la evaluación docente. En muchas facultades hay una evaluación por parte del estudiante de lo que es la materia y lo que es el docente. En este caso, se puede usar esa alternativa teniendo en cuenta que las encuestas son o pueden ser anónimas. Por lo tanto, eso es así. Para tranquilidad del estudiante, cuando uno plantea la encuesta, ahí le dice si es anónima o si es nominativa. Por último, todo lo que tiene que ver con la revisión para la calificación y para lo que es las notas de curso. Moodle tiene informes de actividades muy completos, permite un seguimiento completo de la actividad del estudiante. Quiénes entraron hoy, todas las entradas que tuvimos hoy, diagramas de informes, informes completos, resumen de calificaciones. Podemos ver quién entró, cuándo entró, desde dónde entró, cuándo salió, dónde estuvo, qué estuvo haciendo, si leyó, si bajó, si miró. Todo, absolutamente todo, lo podemos tener en este informe de actividades, con distintas alternativas, generales e individuales, por tipo de actividad, por tiempo, en la última semana, hoy, en el último mes. Toda la información la tenemos disponible ahí, y vuelvo a decir, graficada. Tenemos también información de lo que es finalización de cursos, los registros, la actividad que hizo en el curso, la participación en el curso. Podemos ver si entró a los foros, si no entró a los foros. Es decir, para el docente tiene muchos apoyo en ese sentido. Reconozcamos que es trabajo arduo a veces implementar un curso a distancia y más cuando es en corto tiempo. Tiene que ser muy rápido en el tiempo. Pero esto es una herramienta que en ese sentido nos va a ayudar bastante. Otra herramienta que es muy importante es el libro de calificaciones, que es una tabla donde cada fila corresponde a un estudiante y cada columna corresponde a una actividad. De esa forma nosotros podemos tener toda la historia del estudiante y toda la historia de las distintas actividades de los estudiantes. En una última columna tenemos lo que es el total. Cada vez que se agrega una actividad calificable, automáticamente se incorpora a este libro de calificaciones. El docente puede editar o modificar calificaciones, por ejemplo, si hay una pregunta que no estuvo bien redactada y muchos estudiantes se equivocaron, y algún estudiante me dice, yo no entendí la pregunta, yo entendí esto, si la revisamos, quizás veamos que tienen razón, podemos modificar la calificación de esas preguntas para que no perjudique al estudiante. Se pueden incorporar calificaciones extra plataforma. Podemos utilizar alguna otra herramienta de evaluación y entonces las incorporamos a esta plataforma. Podemos tener un historial de calificaciones por estudiante y por actividad. Permite diferentes categorías asignables a cada actividad. Y una cosa importante de que dispone es la escala. Esa escala son indicadores usados para valorar en forma gradual el trabajo que el estudiante fue desempeñando a lo largo del curso. Esas escalas algunas son predefinidas, es decir, Moodle sugiere algún tipo de escalas. Hay universidades que califican sobre 12, otras que califican sobre 10, otras que califican sobre 6, otras que califican con letras. Entonces, todo eso son escalas personalizadas que podemos definir
en la plataforma. Cada materia, cada facultad lo puede hacer de acuerdo a lo que es la práctica de usos y costumbres en su facultad. Numéricas, alfabéticas, las que sean. Y todas las calificaciones van a estar referidas a esta escala. Podemos importar información desde un formato Excel, si estamos trabajando con esta plataforma, con algunas herramientas, y exportar a libros de calificaciones a varios formatos para compartir. Algo que es de reciente incorporación y está bueno es el tema de resultados, donde califica y evalúa competencias o habilidades transversales asociadas a una actividad. Esto no todas las facultades estamos trabajando en competencia, por lo tanto, es una herramienta que sabemos que está ahí y que ya también sea una forma de empezar a aplicarla. Acá tenemos un ejemplo de lo que puede ser un libro de calificación. Como ven, en la parte izquierda la columna tiene el nombre de los estudiantes, tienen las distintas actividades en columnas, un total del curso al final y un promedio de todos los estudiantes en cada una de las actividades. Acá nos dicen si participó o no participó. Por ejemplo, el alumno número 1, en lo que es prehistoria, ven que está en blanco, él no participó. Podemos acceder, podemos editar las calificaciones de un estudiante en concreto, todo lo que es la actividad de las calificaciones de un estudiante y el acceso directo a lo que es la calificación de cada una de las distintas actividades. Simplemente mencionarles, porque son muchas, pero vuelvo a decir, en Google ustedes pueden encontrar, de acuerdo a vuestra creatividad y al tiempo que dispongan para el análisis, un montón de herramientas. Hay 4 herramientas que son bastante utilizadas hoy por hoy. El Hot Potato, Kahoot, Socrative y Evaluados. Son distintas alternativas, la mayoría de ellas con múltiple opción, rellenar, palabras cruzadas, etcétera, etcétera, donde cada una de ellas, igual que en todas las menciones que hicimos a lo largo de esta presentación, tienen un link que los lleva directamente a esa plataforma para que ustedes investiguen y vean si es posible traducirlo y aplicarlo en vuestra plataforma. Por último, por lo menos de mi parte, es importante que acá podamos solucionar uno de los problemas que hay. A veces cada docente en distintos cursos, en distintos horarios e incluso en distintas sedes tengan materiales diferentes, presentaciones diferentes. Acá es una herramienta ideal para tener todo común para todos los estudiantes. Eso quizás les pueda simplificar en estos momentos estudiantes que van a estudiar a una capital para que se trasladan después por este motivo de aislamiento a otra ciudad donde está la misma facultad y quizás puedan hacer alguna actividad ahí. Por lo tanto, no importa el horario en la sede. Recomendación, una página por curso. Trabajar con grupos. A veces grupos de 100 o 200 personas son inmanejables. La plataforma nos permite trabajar en general, trabajar con grupos separados donde solo los grupos ven sus integrantes, lo que hace ese grupo, y grupos visibles, donde ven las intervenciones de otro grupo, pero no pueden participar en ellos. La plataforma también permite un control de asistencia en la participación de las distintas actividades, y absolutamente todas las actividades y todos los recursos son parametrizables. Hasta aquí vimos lo que son las distintas herramientas y las recomendaciones de uso que les podamos dar. Ahora, ¿cómo armamos este tema de las planificaciones de cursos? Ahí le cedo la palabra a Mariela. Bueno, cuando vamos a definir una clase virtual, a diseñar una clase virtual, siempre tenemos que pensar 3 grandes cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué la vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a hacer? Ahí ustedes tienen un mapa de lo que podría ser el diseño de una clase virtual. Sobre el lado izquierdo, en lo que son las actividades, era un poco todas las paredes de los cuales Mario nos hablaba de cuando nos enfrentábamos a la virtualidad. En las herramientas auxiliares tenemos lo que sería la puerta de entrada al curso. Y luego abajo tenemos un montón de materiales y cosas que son los elementos que estaban dentro de aquella clase o foto de lo que era una pareja un paralelismo con la clase presencial. ¿Qué es lo que importa en el guión de clase? O sea, cuando nosotros empezamos a diseñar la presentación del tema, es muy importante
el objetivo, o sea, adecuar la mente del estudiante al aprendizaje para el cual tenemos que vincular el tema que vamos a tratar en clase con los conocimientos previos que él trae sobre ese tema. ¿Qué podemos usar para evaluar los conocimientos previos? Aquellos cuestionarios rápidos que nos llevan a usar lo que sería la clase invertida. Se enuncia el tema nuevo, organizando el mismo de acuerdo a esa secuencialidad que deben tener. Ahí abajo, en la parte inferior de la pantalla, tienen, por ejemplo, para la NIC 1 diríamos que es la presentación que se trata, esa NIC va a tratar sobre la presentación de estados financieros. Y está relacionada con la presentación de balances que nosotros ya veníamos realizando desde otras clases o desde otros cursos o desde otra materia. Primero veremos la utilidad de un estado financiero y luego cuáles son esos estados financieros. La significatividad, ahí lo que implica es darle, ¿para qué me sirve obtener esta clase? ¿Para qué me sirve ver la clase? Y acá es importante darle un sentido en el marco de la carrera o la materia, que tienen esos contenidos que vamos a trabajar en la clase. ¿Para qué nos va a servir? Para aprender el tema propuesto y además teniendo en cuenta que muchos alumnos solo aprenden aquello que consideran que es útil, ¿no? Y entonces es importante decirle, bueno, mira, esto es significativo para ti o va a ser significativo por esto. ¿Qué pasa? En una clase presencial esa significatividad la damos ya sea porque resaltamos o porque vemos. Al final, en la parte baja de la pantalla, ahí tienen un ejemplo de la NIC que veníamos viendo, es para qué es importante la presentación de un estado financiero. Y ahí le vamos a decir, bueno, mira, cuando es el producto del trabajo del profesional, es la forma en que una entidad suministra una información útil para todos aquellos inversores o aquellas personas que tienen que tomar decisiones de orden económico. Cuando puntualizamos, dos cosas a tener en cuenta, la puntualización de temas importantes. En una clase presencial nosotros simplemente por la inflexión de nuestra voz o diciéndole a los estudiantes podemos marcar esto es importante, esto no. Cuando la persona o el estudiante se enfrenta a un texto que no habla, ¿tá? Es la forma en que tenemos de cómo puntualizar el tema, cómo remarcarle el tema. Bueno, podemos usar negritas, podemos usar un recuadro, podemos realizarle preguntas, ¿ah? Para ver o indicarle que ese tema es importante. También le vamos a indicar qué lecturas son obligatorias, que por supuesto tienen que estar completas dentro del entorno virtual, y darle también la posibilidad de lecturas opcionales. Hay algunas personas, la forma que ellos tienen de aprender es leer lo mismo de diferentes formas. Bueno, tenemos que darles esa posibilidad. Es decir, bueno, mira, esta es la lectura obligatoria, sobre esto vamos a hacerle el examen, pero también si tú querés ampliar información o necesitas, ¿verdad?, leer otras cosas, acá tenés este material opcional. Este material opcional puede ser una lectura, puede ser un video, puede ser un audio, porque no todos tenemos la misma forma de adquirir el conocimiento. Actividades. Y acá es donde se establece qué es lo que el estudiante tiene que hacer para demostrar que aprendió el tema. Esto es muy importante a veces ya en la puerta, cuando hablábamos del tablón de noticias o la entrada al aula, fijarse, colocarles una semana cero, Mario les hablaba de eso, y en esa semana cero es bueno, por ejemplo, ponerles un reglamento que lo tienen que estudiar y que para pasar a la semana 1 tienen que contestar algunas preguntas. ¿De qué va a basar el reglamento? No solo del material, del curso, sino que lo importante, ¿qué cosas tengo que hacer para poder salvar la materia? Y cuando decimos qué cosas hay que hacer, además de dar el examen final, si es que lo tuviera, tenés que participar en un foro, tenés que entregar tareas, tenés que entregarlas en fecha. En cada actividad se te va a indicar la hora, la fecha, hasta la cual tú tenés plazo para poderla entregar. Y esto tiene que estar todo relacionado
con lo que sería la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, cuando estamos diseñando foros, el foro, por definición, era un espacio de comunicación, donde partiendo de una temática, cada usuario o cada estudiante publica su mensaje, el cual queda a la vista para que el resto de los participantes pueda leerlo y publicar comentarios. Una forma que muy común es utilizarlo, bueno, yo te hago un foro, lo que tenemos que tener cuidado es que la respuesta al foro no puede ser sí, no, estoy de acuerdo, porque eso no es calificable, ¿no? Entonces, tenemos que darle una consigna lo suficientemente fuerte que motive al estudiante al intercambio de ideas. Y también podemos decirle, bueno, mira, tenés que exponer tu idea, pero además tenés que evaluar o comentar la idea que expuso alguno de los compañeros. Y eso es lo que nos habilita es a decir, no solo voy, leí mi consigna y contesté, sino que además me permite ver que todos están atentos a la participación de todos los integrantes de la clase. Ejemplo de foros. Este es un ejemplo sacado de un curso de NIC 41, ¿verdad? La actividad agropecuaria tiene características exclusivas que impactan principalmente al momento de medir o asignar valor a los bienes. Luego de un largo proceso de profusos antecedentes, se ha emitido esta norma internacional, la número 41, sobre agricultura, que como propuesta plantea el valor razonable. ¿Le parece una norma adecuada? ¿Qué dificultades le ven ustedes en la práctica? ¿Es aplicable en vuestro país? ¿En nuestro país se le ocurre a ustedes otro criterio de medición alternativo que cumpla los requisitos del marco conceptual? Como ven, las respuestas no podrá ser en algún momento sí me parece adecuada, pero yo tengo que contestarle qué dificultades tiene en la práctica. Entonces tengo que razonar, tengo que ir a ver qué fue la norma. El plazo para participar en este foro vence el martes 31 de marzo al mediodía. Y acá una precisión. Al mediodía es un término demasiado vago, porque el mediodía puede ser a las 12, 12:30, 13, 13:30, hasta 14, capaz que un poquito más, de acuerdo a las costumbres de cada lugar. Por eso es muy importante precisar cuál es la hora. No alcanza con poner al mediodía. Puedo ponerlo, porque esto es lo que usamos coloquialmente, pero voy a tener que poner hasta las 12 horas AM. Actividades o tareas. Son trabajos que vamos asignándole a los estudiantes para su realización en forma individual o colectiva y me permite ir evaluando los saberes que van aprendiendo los estudiantes. Ustedes con Mario vieron las plataformas dan infinidad de tareas. Yo acá les pongo 3 que me parecen que con esto tenemos una visión bastante clara de si el estudiante aprendió o no aprendió. Por ejemplo, un archivo elaborado por estudiante para su calificación. Esto es un archivo que lo elabora el estudiante y que lo tiene que subir a la plataforma. Ventajas y desventajas. Bueno, si yo tengo un curso con 1000 estudiantes y les pido una tarea de este tipo, yo voy a tener 1000 escritos para corregir. O sea, cuidado con estas cosas, porque yo las tengo que calificar. Pues, normalmente la calificación de la tarea se la doy al alumno dentro de la plataforma y le hago una indicación. Si yo me tengo que estudiar 1000, le mando la tarea, me voy a tener que leer 1000 o 100 o la cantidad de alumnos, de tareas correspondientes a cada uno de los alumnos. Cosas a tener en cuenta. La participación en los foros de alguna manera uno los va leyendo diariamente y yo puedo en el momento que la persona participa darle una determinada nota, una calificación. Entonces, acá lo que sí tiene que tener claro el alumno es cuántas participaciones tienen que hacer y cómo tiene que ser la calidad de la participación. O sea, aclararles que no alcanza con decir estoy de acuerdo. No, tenés que decirme de acuerdo y por qué. O sea, ¿qué es la respuesta con opinión o la respuesta fundamentada? Lo otro es los cuestionarios. Los cuestionarios lo que tienen de bueno es que me permiten rápidamente, como se califican automáticamente por la plataforma, me puede dar un poco de trabajo cuando los armo. Pero una vez que los tengo armados y que voy agregando preguntas, que tengo una buena base de preguntas, es de las cosas más amigables para el docente para responder.
Cosas que tenemos que tener en cuenta. No le puedo dar para responder un cuestionario mucho tiempo, que le dé tiempo al alumno a buscar el material para poderme contestar. O sea, el alumno tiene que saber, ¿verdad?, cuánto es el tiempo que va a tener para responder la totalidad del cuestionario y cada pregunta. A veces tendría que ser no más allá de 1 minuto por pregunta, a veces un poquito menos. Por ejemplo, acá les voy a poner el mensaje que yo le mando a los alumnos, o que le mandamos a los alumnos, al momento de este tipo de cuestionarios de evaluación. Este es un cuestionario de evaluación correspondiente a la norma que le tocó esta semana. Consiste en 3 preguntas de diversas modalidades que deberán responder en un tiempo máximo de 5 minutos. 5 minutos para las 3 preguntas, o sea que es minuto y poquito para cada una. A veces eso se lo aclaramos, porque ellos piensan que tienen 5 minutos para cada una, entonces me dicen, no importa, voy a poder buscar en el material. Y eso sabemos que no es posible. Lo otro era importante saber cuántos intentos podía hacer con cada pregunta y cuál es la forma. Si bien eso está en el reglamento del curso, es bueno cuando entran a lo que sería el mensaje de bienvenida del cuestionario, podérselos aclarar o recordar. Recuerde que usted está permitido un único intento o más de un intento con diferencia de 24 horas y que el resultado de la evaluación se medirá por aquella cantidad de intentos, por el promedio de los intentos, etc. O sea, ¿cómo lo vamos a calificar? Lo otro importante es hasta cuándo tienen tiempo para entrar al cuestionario. El cuestionario vence el viernes a las 18 horas. 18 y 1 segundo, el cuestionario quedó cortado. Y queda cortado por la propia plataforma. No es que yo me tenga que acordar que el viernes a las 6 tengo que cortarlo. No, yo cuando armo el cuestionario ya pongo en el momento que corta. Y a partir de ahí lo cortó y nadie puede entrar. A continuación vamos a ver algunos tipos de ejemplos. Por ejemplo, en esto que estamos viendo tenemos la NIC 10. Y ahí tienen una primera pregunta que es respuesta verdadero o falso, una pregunta siguiente que es emparejamiento, donde va a tener que elegir para cada opción 2 opciones, o sea, de cada una de esas afirmaciones tiene 2 opciones para elegir, que se hace con una pestaña así que abre y el estudiante marca, ahí abajo tienen otra de verdadero o falso. Después tenemos lo mismo para la NIC 12, en este caso son 3 opciones que tiene para elegir la persona, otra de verdadero o falso, y acá tenemos una de múltiple opción. Lo bueno de las preguntas de múltiple opción es que el orden en que aparecen las opciones son siempre diferentes, o sea, nos puede tocar a los dos la misma pregunta, pero las opciones no van a estar en el mismo orden. Otro ejemplo con la NIC 23, bueno, verdadero o falso, ahí tienen afirmaciones y tienen emparejamientos, o sea, 3 opciones para elegir, para emparejar cada una de ellas. Y luego tenemos la devolución final que se le da al alumno. Esta devolución podemos darla al final, cuando terminó el cuestionario, podemos darla cuando se cerró el cuestionario final para todos los alumnos, y ahí tenemos todos los datos, cuándo comenzó, cuándo lo terminó de completar, o sea, cuando hizo el envío del cuestionario, el tiempo que empleó, la cantidad de puntos que sacó, la calificación y algún comentario que ponemos en general. Y luego, para cada una de las preguntas, va a marcar la opción, ¿ah? Si fue correcta es un tilde, y si la opción que marcó fue la incorrecta, les marca con una cruz. Y le pone, bueno, mira, es el caso ahí de la pregunta que tenemos. Bueno, la opción que marcó el alumno fue verdadera, la respuesta correcta era falso, y abajo una explicación de por qué esa es la respuesta correcta. Y acá lo que tenemos es una posible hoja de ruta de lo que podría ser una clase en general. Un material de lectura obligatorio y otro complementario. Podemos poner búsquedas de material en internet. Podemos poner, recuerden que en el material complementario podía ser un video, un audio. Yo siempre trato de ponerle lecturas, videos y audios para que poder
ir hacia todas las capacidades que puede tener el estudiante de memoria, búsqueda de material en internet, participación obligatoria en foros, responder preguntas e intercambiar opiniones, el cuestionario de autoevaluación, que lo podemos poner al inicio y se puede poner al final, en los dos momentos, para ver qué es lo que se lleva de cada clase y tareas que deben ser entregadas. Cuando estamos en el última semana, es bueno ponerles un foro para que ellos digan qué es lo que se llevan del curso. Y ahí es donde, de alguna manera, para los que hacemos este tipo de cursos virtuales, tanto Mario como yo, hemos tenido las mejores satisfacciones. Y los comentarios son siempre como que los chicos se sorprenden de este tipo de cursos. ¿Por qué? Ahora no tenemos otras opciones, pero antes que habían otras opciones, ellos quizás la tomaban porque pensaban que era la materia que le iban a tener que estudiar menos. Y la conclusión es, en realidad no tuve que estudiar menos, tuve que estudiar muchísimo más porque tenía que leer, tenía que realmente participar y en cuanto a los vínculos que generaron en el curso, ellos lo que dicen es, cuando voy a una clase presencial, estoy con un montón de compañeros, 40, 50, a veces muchos más, pero no los conozco a todos. Y esto me permitió poder conocer a todos mis compañeros de curso, con lo cual se van muy sorprendidos de lo que puede ser un curso virtual. Entonces, es bueno tomar esto en cuenta para poder pensar o poder, como docentes, tener la satisfacción que podemos llegar a muchísimo más con esto. Y ahora le paso la posta a Mario para la reflexión final. Bueno, ya estamos terminando. Lo que queremos transmitir es que, sin lugar a dudas, momento de incertidumbre, sin lugar a dudas vamos a tener una etapa bastante complicada quizás en el cercano tiempo, y que no se limiten. Acá tenemos como objetivo a nuestros alumnos y lo que tenemos que ser es muy creativos, muy flexibles, muy proactivos. Tenemos que tratar que esto después continúe a lo largo del tiempo. Para terminar, algunas cosas. Han ido preguntando por ahí y todo este material está disponible en lo que llamamos Red Universaí. Esta Red Universaí, que ustedes ingresan entrando a la página oficial de AIC, y ahí a la derecha tienen marcado el logo de la red en la cual ustedes pueden entrar. Les va a pedir un registro como que entran a cualquier otra página gratuita por única vez. Entre otros materiales van a encontrar la presentación, 2 foros, uno de intercambio y otro de cómo seguimos en adelante, porque nuestra intención es tratar de seguir con actividades de este tipo. Hay 4 trabajos presentados en conferencias interamericanas, 3 interamericanos y un trabajo nacional, en la cual algunos de ellos hablan de herramientas, dónde se aplican, dónde la pueden encontrar, si son acceso libre o no. En otro de los trabajos se presentan un montón de propuestas de universidades a sus alumnos que les puede servir como modelo, algunas herramientas actuales que pueden tener. Y también esperamos que esté la grabación de esta videoconferencia. Videoconferencia que ustedes habrán visto pasar por ahí, alguien dijo que había más de 140 colegas de 17 países, los cuales podemos sentirnos bastante, por no decir muy satisfechos. Para terminar, agradecer a los que hacen posible estas charlas cibernéticas de AIC, Ruth Martínez por un lado en Puerto Rico por AIC y Laureana Paredes en Bolivia, que es la que maneja la plataforma, y un reconocimiento y un agradecimiento especial a lo que es el Comité Ejecutivo de AIC, encabezado por la presidenta en este momento, María Clara Cavalcante Bugarín, la cual hace posible, por su apoyo a esta y a todas las comisiones, tratar de volcar hacia nuestros colegas lo que es la actividad de AIC en pro del mejoramiento de la profesión. Por acá terminamos, les agradecemos, les decimos hasta una próxima, y un último mensaje. Ustedes van a tener nuestras direcciones de correo. Nosotros tenemos más de 15, por no decir casi 20 años de experiencia en distintas alternativas. En cursos presenciales con apoyo tecnológico, en cursos enteramente virtuales. Hemos realizado y diseñado cursos en forma individual y en forma conjunta. Así que traten de consultarnos, traten de preguntar, porque aparte, como estamos trabajando en casa la mayoría de nosotros, quizás les respondamos más rápido de lo que acostumbramos a hacer,
que también es muy rápido. Así que buenos días, buenas tardes y nos veremos pronto. Un abrazo a todos y cuídense, por favor.